¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Sinergia Cefía, en este horario mucho más vespertino. Esperamos que estén pasando un día muy bonito, una tarde muy bonita de sábado. Les reitero el agradecimiento por acompañarnos hoy para conversar sobre las BUIs, sobre esta modalidad de vivienda urbana, inclusiva y sostenible, que a propósito fue una de las últimas jornadas, o fue la última jornada técnica que se realizó acá en el Cefía. Tenemos aquí a uno de nuestros expertos del Cefía, que fue parte del panel, pero además también hizo el diagnóstico de situación de lo que tiene que ver con las BUIs. Es el ingeniero don Eric Mata, como les digo, es experto del Cefía, compañero acá. Don Eric, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Jessica, gracias por invitarme. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Ya yo les conté un poco el concepto general de qué es una BUI, don Eric, y yo quisiera que empecemos por ahí, explicándole a la gente qué es esta nueva modalidad de vivienda, este proyecto en el que ha trabajado el Cefía con otras instituciones y organizaciones ya por varios años. Bien, sí, es una modalidad de cómo construir vivienda en nuestras ciudades. ¿Y por qué necesitamos construirla en las ciudades? Porque cuando expulsamos a las poblaciones fuera de las ciudades, empezamos a incurrir en una serie de problemas no deseados. Lo que el Cefía ha estado haciendo es unirse con el MIBA y con el BAMBI para tratar todos de ver la ciudad con unos ojos diferentes, con unos ojos en donde sí hay espacio para proveer vivienda asequible y que las familias puedan retornar a los centros urbanos a satisfacer sus necesidades y también a mejorar su calidad de vida. Don Eric, ¿cómo se elige el sitio para hacer una BUI? Luego vamos a ir hablando de esto de la situación de migración o expulsión, porque incluso la migración de quienes crecimos en zona rural, vinimos a buscar educación universitaria y ya nos quedamos viviendo aquí, pues también generamos un movimiento importante en cuanto a la cantidad de personas en zonas urbanas. Pero ¿cómo defino o cómo puedo seleccionar un sitio que se puede convertir en una vivienda BUI? Bueno, yendo de lo más grande hacia lo más pequeñito, primero tenemos la definición que hace el Instituto de Vivienda y Urbanismo de las centralidades urbanas. Estos son núcleos, cuadrantes urbanos, para decirlo más sencillo, donde está el parque, donde está la oficina de gobierno, puede haber algún templo, donde la gente tiene el supermercado, donde llevan a cabo su vida. Esas son las centralidades urbanas, para decirlo de una manera sencilla. Y la idea es que los BUIs se ubiquen cerca de esos lugares. Entonces la familia puede utilizar un autobús, puede resolver sus necesidades de salud, de educación, de comprar su comida. Entonces ese es el primer punto, ubicarlos en un cuadrante urbano. Ya después de eso hay que buscar terrenos, pero no necesariamente terrenos, y esa es la parte donde queremos subrayar. Pueden ser viviendas que ya hayan cumplido su vida útil, que tengan un bajo costo, que estén en deterioro, ya a la venta, y estas viviendas podrían dar lugar a un pequeño condominio a donde van a vivir nuevas familias que van a sacar un nuevo y mejor uso de la ciudad. Entonces no solamente hablamos, don Eric, y aquí es bien importante con la definición que usted nos da, no solamente hablamos de la gran área metropolitana o de San José. Lo que usted me describe pasa en Liberia, lo que usted me describe como una ciudad, lo vemos en Punta Arenas, lo vemos en distintos cantones. Entonces también tiene que ver con esto, con esos espacios que pudiéramos encontrar no solamente aquí en la GAM. Sí, correcto. Allá por los años 2018-2019, que recién nos reuníamos a analizar este problema, nos enfocamos sinceramente primero en la Gama, porque es donde empezábamos a ver más presión para producir vivienda de interés social y no se estaba pudiendo resolver. Pero conforme fuimos reuniéndonos con municipalidades, diferentes personas, nos dimos cuenta que realmente el concepto es el del cuadrante urbano o centralidad urbana, y como bien lo decís, eso sucede fuera de la GAM también. Acá lo importante es tener acceso a un sistema de alcantarillado sanitario o poder generar un pequeño sistema de tratamiento de aguas residuales que nos permita, en un lugar donde no hay red de alcantarillado, poder construir el BUIS. ¿Qué tan complejo, don Eric, una vez que pensemos que ya encontramos un espacio, un edificio que tiene las condiciones para convertirse en una BUI y que la vamos a empezar a desarrollar, qué tan crítico o qué tan común es que tenga las condiciones de alcantarillado sanitario o que se pueda hacer uno nuevo? Se lo pregunto específicamente porque estamos en momentos en donde el tema de alcantarillado es una situación compleja, que no solamente tiene que ver con este bienestar que necesitamos, sino que también, ¿verdad?, en el mal uso que le hemos dado a este tipo de infraestructura, pues nos derivan inundaciones y en otras situaciones más. Pero volviendo a esta pregunta, gran parte tienen esas condiciones para que podamos entonces utilizar ese alcantarillado, o es muy complejo en las zonas más urbanas.
Costa Rica no se ha caracterizado por tener un sistema de alcantarillado sanitario presente. Ha sido recientemente, los últimos años, que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados ha generado proyectos realmente de mucho dinero y van poco a poco proveyendo a la GAM de estos espacios. Hay algunos cantones que tienen su planta de tratamiento y más bien nos hemos dado cuenta a través del BUIS que realmente importa que la ciudad se preocupe por generar esos sistemas, porque si queremos vivienda bien ubicada, vamos a necesitar alcantarillado sanitario bien ubicado. Sí, no es tan habitual, y hace algunos días conversábamos en otra de las jornadas del tema de inundaciones y de poder reconstruir obras después de estas situaciones que se presentan, y nos decían miembros de la Comisión para la creación de un código hidrológico que ese es un gran problema, una gran deficiencia, porque a veces los municipios no han ni siquiera podido hacer un levantamiento de todo el alcantarillado pluvial, de todas esas otras condiciones, así que aquí hay un aspecto pendiente, don Eric, por desarrollar, que es fundamental y es trascendental en cualquier provincia. Sí, correcto. Perfectamente una persona en la alcaldía podría pensar, bueno, quiero yo que mi población esté cerca de mi centralidad urbana. Probablemente la respuesta va a ser que sí, quiero tener un cantón dinámico, alegre, con calidad de vida, cerca de la municipalidad, pagando impuestos municipales para que todo pueda caminar. ¿Y cómo logro eso? Bueno, tendría que tener las condiciones para poder densificar mi cuadrante urbano, y para eso, ya sea que se invierta en pequeños sistemas de tratamiento individuales, es posible, pero no es lo deseable. Toda vez que usted puede hacer algo colectivo bien hecho, le va a funcionar mejor. ¿Qué otros beneficios tiene las BUIS para darnos eso, para darnos otra vez vida en los pueblos o en las comunidades, digamos? Bueno, como bien lo decías, y se nota muy claramente acá en los cantones más urbanos, tenemos este fenómeno que tenemos ciudades que son vivas de día, pero fantasmas de noche. Y eso sucede porque las familias y personas llegan a trabajar solamente durante el día y luego toman su vehículo y se regresan, o su transporte público, se regresan fuera. Entonces, efectivamente nos genera este fenómeno de una ciudad con muy poco movimiento en la noche, con alto grado de inseguridad, con muy poca convivencia nocturna, y el Estado va a tener que invertir en cuidar y en remediar los problemas de seguridad. Por el contrario, si logramos ubicar vivienda en los cuadrantes urbanos, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo usos multifuncionales. Entonces, la calle que en la mañana le sirve a usted para que la gente vaya a comprar sus cosas, en la noche le sirve para que la familia regrese del trabajo, salga a comer o vaya al súper, y todos están utilizando la calle, la acera, el parque, la parada de bus en diferentes momentos. Entonces, buscamos eso, que sea una ciudad más dinámica, que haya más inclusividad, más cohesión de la sociedad. Entonces, esos son algunos de los beneficios. Luego, específicamente, las personas y las familias van a estar más cerca de los servicios que necesitan, empezando por el empleo, pero también la recreación y el deporte, que son cosas muy importantes en la vida de todos, y pasando por las otras cosas importantísimas como la educación y la salud y demás servicios. Las redes de energía, de agua ya están ahí en la ciudad. Entonces, en la medida que densifiquemos un poco la población en la ciudad, podemos sacar mejor y mayor uso de esa infraestructura que tanto tiempo y dinero nos costó llevar a cabo hacia unos años atrás. Bueno, y es un asunto hasta de salud mental, don Eric, con lo que usted me describe, con ese bienestar, porque me ahorré la presa, tengo espacios de esparcimiento y otros más, ¿verdad? Yo creo que con solo ahorrarnos las presas, a veces si pudiéramos en nuestra ciudad salir a hacer los mandados sin tanto vehículo, sin tanta presa, pues ahí estamos recuperando bienestar físico incluso, ¿verdad? Tanto tiempo sentado, no caminar, somos una población que cada vez es más longeva, sin la costumbre de caminar o sin espacios como un parque. Ahí podríamos volver a revitalizar y darnos hasta ese tipo de salud y ahorrarle la presión al sistema de salud que tenemos. Sí, correcto. Sí, es un círculo completo. Económicamente también hace una dinamización, don Eric, pensando en que se pueden establecer comercios más chiquititos y que se pueden convertir ahí con permisos de las MUNIs en un círculo completo económicamente hablando. Sí, correcto. Inclusive las BUIS las hemos previsto para que en algunos casos que se considere apropiado, el primer nivel sea pensado para un negocio, para algo comercial. Hacemos la primera pausa y seguimos conversando sobre vivienda urbana, inclusiva y sostenible. Pensar en Costa Rica. Es un documento técnico en donde se plantean una serie de realidades y recomendaciones sobre problemáticas nacionales. Infraestructura vial. ¿Sabías que
La red vial nacional es una de las más densas del mundo en la relación del área del país versus longitud de la red. ¿Qué propone pensar en Costa Rica? Proyectos viales nuevos que el próximo gobierno debe atender con prioridad: ampliación de la ruta número 1 San José-San Ramón, ampliación de la ruta 27, ampliación Palmar Sur Paso Canoas, tramo central de la carretera a San Carlos, túneles falsos de la ruta número 32 e intervenciones viales en las intersecciones congestionadas de la GAM. Les invitamos a conocer el documento en www.cefia.br.cr y seguirnos en nuestras redes sociales. Don Eric, ya nosotros tenemos la primera BUI, ya se está trabajando, entiendo, en la segunda. Hablemos de esa primera, un poco para describirla, cómo fue o cómo se ve y los beneficios que tuvo, para que quienes están en sus casas, tienen un edificio o tienen una empresa y deciden que quisieran avanzar en esto, o los profesionales tengan noción de cómo se pudo materializar y cómo fue esa experiencia de la primera BUI, don Eric. Ok, sí, fue una experiencia difícil, pero interesante. Como todo en la vida, la primera vez que se hace algo es un momento para aprender, para tomar lecciones aprendidas. Mucho mérito a las personas que diseñaron, porque sacaron un excelente diseño. En muy pocos metros cuadrados de terreno lograron habían ubicado 5 unidades, pero por una cuestión de no del diseño ni el tamaño del lote, sino algo que las personas que son arquitectas e ingenieras lo sabrán, el ancho de la calle le define a usted la altura que le van a permitir. Y fue por eso que no se pudo hacer el tercer piso, fue por eso que no se pudo hacer la cuarta y quinta unidad, pero aún con 3 unidades el proyecto quedó muy bonito y fue muy emblemático, muy ilustrativo para lo que queríamos. Era un barrio donde hacía años no pasaba nada, es un barrio donde estaba muy densamente poblado, ¿verdad? Pero en un nivel. Y entonces ver un edificio así, bueno, ese era de 2 pisos, no era tan alto, causó llamó la atención, ¿verdad? Constructivamente fue complicado porque no había tanto espacio para poner los materiales. Tengo a mi vecino del frente ocupado, a mis vecinos de los lados no hay ningún lugar a donde poner los materiales. Entonces, constructivamente fue complicado, pero se aprendieron bastante lecciones, el proyecto quedó muy bien construido y las familias quedaron bastante satisfechas. Como sociedad fue algo muy interesante porque logramos reubicar a 3 familias que estaban requiriendo ubicarse porque estaban en el derecho de vía de la circunvalación norte. Entonces, muchas veces, no pasa solo en Costa Rica, pasa en todos los países, hay familias que por algún motivo deben ser reubicadas de donde están, y lo que se busca siempre es que estén en una condición mejor o superior de como estaban en su momento. Eso se cumplió acá. Las 3 familias llegaron a estar en su condominio y además sucedió algo interesante, y es que quedó un espacio en el primer piso que les empezó a servir de espacio productivo. Entonces, según entiendo, estaban ya con un pequeño negocio de estética que estaban manejando entre las 3 familias. Entonces, como proyecto tiene muchísimas cosas interesantes: la vivienda productiva, reasentar a familias que estaban en derecho de vía, repoblar. Es casi que un pequeño caso de estudio exitoso en sí mismo. No, indiscutiblemente, yo recuerdo la inauguración, lo recuerdo el día que fuimos, recuerdo las familias, recuerdo era que venían además con una situación de vulnerabilidad, pero igual no significaba que nos llegara a un espacio muy lindo. Yo también quisiera que usted pueda tal vez darnos unos detalles de esos. Era un espacio muy lindo. Hace tiempo atrás, ¿verdad? Uno asociaba las soluciones de vivienda de interés social. Voy a hacer nada más esa reflexión. Hace mucho tiempo, en sus inicios, eran viviendas modestas pero necesarias que le daban a la persona dignidad, y con el tiempo hemos visto que las viviendas de interés social tienen otras características, otras condiciones, incluso estéticas más bonitas, y esto también pasó con la BUI, y quisiera ahí que tal vez nos describa eso, don Eric. Eran muy bonitas, yo las vi, no era una vivienda que por su tamaño, que era pequeño, era una asociación de que era una casita que no se veía bonita. No, era muy linda, era estéticamente bonita. Es una vivienda de clase media que cualquiera a cualquiera le gustaría acceder. ¿Cómo era también ese momento de concebir que no fuera un espacio que por ser pequeño debía entenderse como algo ahí modesto? No, era algo muy bonito. Sí, bueno, nuevamente mérito a los diseñadores y constructores, que fueron ellos los que lo lograron. Sí, con los BUI sucede algo interesante. Primero, logramos vencer ese estigma de que una vivienda de interés social tiene que verse de una forma X o una forma Y.
si usted se posiciona en la acera frente a esas viviendas, no sabe que es un proyecto del Bambi, no sabe que hay familias de un asentamiento informal habitando, es una edificación casi que igual o más moderna que las que están al lado. Eso es muy bueno porque entonces se da una mixtura social muy verdadera, no es simplemente de que se dio espacio a esa familia de menos recursos, sino que su vivienda es exactamente igual a las demás. Lo otro que sucede con los BUIs es que son proyectos pequeños y entonces no generan un estrés tan grande, ¿verdad? Se puede entender cuando una comunidad va a recibir un proyecto grande, digamos de 80 viviendas de interés social, y entonces se empiezan a poner muy nerviosos de qué va a pasar, cómo va a cambiar la vida. Pero si usted va a estar recibiendo 3 familias frente a usted en una casa que aparenta ser muy normal, usted puede sospechar que su vida va a seguir siendo muy similar a la de siempre. Entonces, en términos macro, eso es interesante con los BUIs. Y ya específicamente dentro, como bien lo decís, son espacios muy bien iluminados. Si ellos tienen el tiempo y los recursos, pueden tener sus matitas a la entrada, verse algo muy bonito, muy ventilado. Luego, con unas escaleras muy cómodas, acceden a los segundos pisos. Cada quien tiene su espacio para tender la ropa. Recordemos que el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda tiene unas especificaciones de cuántos dormitorios deben haber, cómo deben ser esos dormitorios, entonces todo eso hay que cumplirlo, y con los acabados que se usaron, que no eran excesivamente costosos, pero eran de una buena calidad, se logró un producto final bastante agradable para las familias, y para los videos y fotografías que tenemos se puede mostrar con toda tranquilidad. Yo recuerdo ese día y uno puede pensar que puede ser la solución también, aunque claramente es para familias. Uno lo veía y piensa en esos espacios próximos a los centros universitarios de quienes migramos. Estaríamos, ¿verdad? Al momento en que uno migra de zona rural hacia el centro de la capital para ir a la universidad, sería una solución perfecta, una solución lindísima, cercana, próxima, donde tengo cerca Levi's, tengo cerca donde ir a comprar mis comestibles, estoy cerca del centro educativo y además estoy en este bienestar que yo creo que además la pandemia nos dio ese golpecito de que necesitamos, no importa, aunque sea chiquitito, ver matitas, estar bien ventilados, tener buena iluminación. Así que ha sido, bueno, pese a todas las dificultades que usted comentaba, don Eric, ha sido un proyecto muy exitoso. En la jornada técnica que se realizó a propósito de las BUIs, pues ya nos están hablando de segundo proyecto. ¿Y qué otros aspectos, don Eric, relevantes pasaron en la jornada que usted crea que es valioso compartir, sobre todo porque cada vez vamos conociendo más el concepto, resulta no solo atractivo, sino que tiene tantos beneficios? Sí, la jornada fue en un momento muy oportuno. Nos sirvió para reflexionar nuevamente por qué es que estamos haciendo esto, por qué es que es importante. No es simplemente un diseño X para una casa, sino que hay una lógica de ciudad detrás de esto. Ese fue como el primer capítulo. Luego hablamos de innovación, tan importante hoy en día, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, el BUIS es una de muchas posibilidades que le pueden permitir al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda innovar. Le dimos crédito al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda porque en realidad ha logrado mucho en 40 años, ¿verdad? Nos ha dado un país con un déficit de vivienda relativamente mucho más bajo que la región, con relativamente mucho menos asentamientos en precario, a pesar de que los hay y van en crecimiento, pero ha sido un sistema de contención para evitar que tengamos literalmente montañas de asentamientos informales que sí se ven en otros países. Sí. Y entonces hay un mérito para el sistema. O sea que el sistema ha logrado bastante en 40 años, con una alianza público-privada que funciona bien, con cualquier desarrollador que pueda querer presentar su proyecto, lo puede hacer, produciendo 10.000 viviendas por año todos los años. Entonces hay mucho mérito. Pero como todo sistema en la vida, como todo lo que suceda, de vez en cuando hay que darle como un pequeño movimiento de mejora, ¿verdad? Y las iniciativas como BUIS podrían funcionar. Y funcionan perfectamente dentro de la reglamentación del sistema, no hay que causar un cambio abrupto, simplemente es cambiarse los anteojos, como decíamos, empezar a ver la ciudad como una ciudad llena de oportunidades que pueda hacer BUIS en todos los diferentes barrios, y entonces el banco ya no solo va a estar financiando lo que tradicionalmente ha financiado, que es cuando digo el banco me refiero al Bambi, ¿verdad? Ajá. La vivienda individual, el residencial de interés social o las torres que recientemente se han empezado a hacer los últimos 15 años, sino que un cuarto platillo en el menú de este restaurante podría ser el BUIS. Usted no va a eliminar los otros 3 platillos, simplemente va a tener un nuevo platillo para que en el momento que una persona lo desee, puede consumir ese platillo. Entonces, la jornada fue interesante para plantear que el sistema está en una buena condición para ser innovado y que
iniciativas como el BUIS podrían perfectamente ser este motor de innovación para que el sistema haga cosas diferentes. Quédese con nosotros y conozca cuáles pueden ser esos espacios que se pueden convertir en una BUI. Pensar en Costa Rica. Es un documento técnico en donde se plantean una serie de realidades y recomendaciones sobre problemáticas nacionales. Infraestructura vial. ¿Sabías que, del inventario de puentes realizado por el Tecnológico de Costa Rica entre el 2014 y 2018, el 4% de los puentes tiene una condición satisfactoria, el 61% condición regular y el 35% presentan condición deficiente? ¿Qué propone Pensar en Costa Rica? En materia de puentes, se debe implementar un programa continuo de conservación con recursos anuales sostenidos, dando prioridad en la red vial nacional a las 584 estructuras ya calificadas como deficientes. Les invitamos a conocer el documento en www.cefia.br.cr y seguirnos en nuestras redes sociales. Don Eric, en el caso particular de los profesionales de ingeniería y de arquitectura, pues tienen desde luego un papel relevante en esto. Y usted también desde su experiencia profesional y que pudo dar seguimiento a este primer BUI, ¿qué le puede decir a los profesionales? ¿Cómo pueden los profesionales en nuestras áreas ver la BUI y ver una oportunidad, ver una posibilidad de tener otros criterios de construcción que se ajusten a este menú? ¿Qué se le puede decir a los profesionales, don Eric, desde esa experiencia? Sí, gracias por tocar el punto porque es realmente importante. Si uno ve más o menos cómo funcionan las empresas que diseñan y construyen y desarrollan, que son como los tres ámbitos, ¿verdad? Se da cuenta que hay algunas empresas que han logrado algo que es admirable y muy beneficioso para ellas mismas, que es que logran tener una tubería llena de proyectos, ¿verdad? Eso quiere decir que yo tengo siempre proyectos a la vista, siempre proyectos que estoy haciendo. Y son proyectos que esas empresas han logrado autogenerarse. ¿Qué es lo que hacen las demás empresas? Tienen que licitar, entonces licitan 5, 10, 15, 20, tal vez pegan 3. Cada vez que usted licita le toma muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero. Entonces es un sistema, hay que seguir usándolo porque hay que licitar en algunos casos, pero podrían haber algunas pocas empresas o profesionales que dicen, bueno, yo quiero tener una línea de trabajo en donde tenga mi tubería de proyectos. Con el BUIS nos dimos cuenta también de que es posible generar esta tubería de proyectos en una menor escala, ¿verdad? Entonces, de esa forma, si las personas se vuelven expertas en el sistema, que hay muchas empresas que se han vuelto expertas en el sistema, ¿qué significa ser expertas? Saber qué hay que presentar, cuándo hay que presentarlo, cómo hay que presentarlo, no quejarme demasiado de que me piden cosas, sino ya estar listo para hacerlas y estar listo para trabajar con las reglas del sistema. Si ya yo me enfoco en eso y me enfoco en que estoy construyendo hoy un BUIS, pero estoy diseñando el que sigue a la vez y estoy buscando el terreno del que sigue a la vez, las tres cosas a la vez, todo eso se va moviendo y entonces siempre voy a tener proyectos que yo me autogenero. Entonces, para una pequeña empresa pudiera ser que el número mágico sea construir 30 casas en el año y que con eso sobrevive bien. Sí. Lo sé porque he sido pequeño empresario. Y entonces el BUIS perfectamente le puede dar a usted 30 casas todo el tiempo para estar construyendo, que además son casas que van a haber familias muy felices de recibir porque van a estar bien ubicadas y bien diseñadas, y el BAMBI posiblemente va a estar feliz de financiar porque le permite innovar. Entonces decimos en son de broma que el equipito BUIS, que tiene gente del BAMBI también, somos un pequeño departamento de innovación no oficial del BAMBI, pero que sí estamos ahí ayudándole al sistema y al país, que es lo que nos interesa. Don Eric, y a propósito de esto, y ya hacia el cierre del programa, usted acaba de abrir esta ventana tan valiosa, porque esta cadena del profesional innovando resulta en lo que hemos hablado ya, en observar la necesidad de todos y el crecimiento de todos. En una BUI está el crecimiento y la solución de esta familia que necesitaba ser reubicado, que necesitaba y anhelaba una mejor condición de vivienda, y también está el profesional que se alió con otro, una pyme o una pequeña empresa que también necesitaba una cartera de proyectos y que también necesita la satisfacción natural del ejercicio profesional de cada uno de ellos. ¿A dónde pueden dirigirse los profesionales en este caso para empezar a buscar información asociada a las BUIs? ¿Y qué pasa además si alguno de nuestros televidentes dice, aquí no sé,
Yo vivo en el centro de Quepos, no sé, en Santa Cruz, en cualquier parte del país que sea una zona, ¿verdad?, relativamente urbanizada, que cumpla con estas condiciones y diga, ay, aquí por mi casa hay una edificación o yo tengo un edificio que, no sé, quisiera saber si puede convertirse en una UI. ¿Cómo canalizar esa información? ¿A dónde dirigirse, don Eric? Ok, bueno, para responder primero la pregunta, la página web del MIBA tiene un número de teléfono y un correo electrónico que es del grupito de trabajo. En el grupo de trabajo, que nos reunimos como cada 3 semanas para siempre estar haciendo cosas diferentes, tenemos un grupo de compañeros que nos dedicamos a hacer lo que llamamos el coaching y el seguimiento. Entonces ahí nos pueden buscar desde alguien que simplemente quiere saber de qué se trata esto, no tiene ni el lote ni todavía está listo para comenzar, hasta alguien, como bien lo decís, que ya tiene una vivienda y quiere ver si la pone en esto. ¿Y por qué nos interesa mucho eso? Bueno, porque nosotros creemos en 3 cosas: generar proyectos demostrativos para que la gente vea qué se puede hacer y cómo se va a ver. Segundo, comunicar, que es lo que estamos haciendo hoy, comunicar todo lo que se pueda. Ojalá que este programa lo vean bastantes personas. Y tercero, dar coaching y seguimiento y asesoramiento. Creemos que con esas 3 cosas podemos ir impulsando el sistema. Hay otras cosas que el sistema nos está ayudando a hacer, que es generar fondos para estar listo, para que los proyectos lleguen y se puedan financiar, ¿verdad? Eso también se está haciendo, pero específicamente en nuestro trabajo, en esas 3 cosas estamos. Y creemos que hay un rol para cada quien. El que es dueño de una casa, por ejemplo, sus padres murieron, son un grupo de hermanos que necesitan vender la casa para dividirse una herencia, bueno, esos tienen un lugar en BUIS porque la casa puede ser vendida para el BUIS, ¿verdad? O alguien que tenga la vivienda destrozada y dice, bueno, yo pongo la tierra, pero usted me hace un apartamento bien bonito porque yo soy una persona adulta mayor y necesito vivir en un lugar más limpio y más seguro. Bueno, le cedo los segundos y terceros pisos y usted me hace una vivienda bien linda, así me ayuda a solucionar mi problema. O la municipalidad que dice, uy, qué problema, mi gente no tiene dónde vivir, ¿verdad? Voy a definir que estos sectores puedan ser más amigables para BUIS, ¿verdad? O las empresas que quieren tener su tubería de proyectos. Entonces todos tienen como un lugar diferente que podrían, en el cual podrían ubicarse con un rol distinto. Bueno, hay cabida y son bienvenidos todos en los proyectos BUI. Don Eric es modesto y habla de este grupito, pero de verdad que trabajan muy intensamente. Son un grupo de profesionales muy preparados, de gente muy dispuesta a que al final todos podamos tener mejores condiciones, y aprovecho para agradecer eso. Don Eric, no sea tan modesto con el grupito. Ustedes son un grupo de trabajo bien robusto que sé que trabajan bastante. Así que, muchas gracias. No, hay que agradecer eso. Don Eric, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a dejar también los contactos acá de correos electrónicos, a dónde dirigirse al ministerio para que puedan hacer las consultas, se puedan acercar y ser parte de BUIS en diferentes modalidades, evacuar las dudas. Así que reitero el agradecimiento por la compañía, don Eric. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Si tiene dudas y si quiere conocer más de BUIS, aquí le dejamos el contacto para que pueda hacerlo y a lo mejor puede ser parte de esta solución, de este círculo tan virtuoso que es una vivienda urbana, inclusiva y sostenible. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos dentro de 8 días.